vivir lo sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Por eso, en este tiempo especial, ayunamos y buscamos la presencia de nuestro buen Dios. Les compartimos el tema de hoy. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro 10º día de ayuno, estudiando el vivir de una manera sobrenatural. Antes de iniciar, oremos. Espíritu Santo de Dios, te clamamos que seas tú viniendo en esta mañana sobre cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, abriendo nuestros sentidos espirituales para poder aprender, aplicar, pero sobre todo, Señor, guardar en nuestro corazón cada una de esas enseñanzas. Aprender, Padre amado, lo que encontramos en el manual de vida, que es ese fundamento que nos va a ayudar a que nosotros vivamos conforme a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a vivir a través de las Escrituras, a ponerlas en práctica cada día, para poder ser, Señor, esos embajadores tuyos aquí en la tierra. Te alabamos, Padre amado, te glorificamos y nos quedamos en tu santo nombre. Amén. Familia, durante todos estos días hemos estudiado cada uno de estos personajes que fue usado de gran manera por el Señor. Hombres que hicieron cosas majestuosas, cosas que definitivamente hablan de ese poder sobrenatural que tiene nuestro Señor. Pero algo que era muy característico de cada uno de ellos era su fe. Fueron hombres que buscaron a Dios para creerle y obedecerle. Hombres que pusieron su confianza en el Dios vivo, en el Dios poderoso. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros queremos vivir esa vida sobrenatural, necesitamos desarrollar el músculo de la fe. Necesitamos estar más tiempo en la presencia del Señor para poder conocerle, para poder creerle y asimismo andar por fe y no por vista. Tenemos que dejar a un lado la incredulidad. La incredulidad y la duda lo único que hace es desanimarnos. Pero en la medida en que nosotros conocemos lo que está en la palabra de Dios, en la medida en que nosotros vamos a su presencia, esa semillita de fe que cada uno de nosotros tenemos va creciendo grandemente. Así como el árbol de mostaza, la semilla de mostaza, que al crecer es un árbol bien frondoso. Quizás usted se ha preguntado por qué nos cuesta tanto creer. Nos han enseñado a que es mucho más fácil creer en lo visible, en lo tangible, en lo palpable. Por eso es que nos cuesta tanto creer lo que las Escrituras nos enseñan. Nos cuesta mucho creer porque el poder del Espíritu Santo es algo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí podemos ver con nuestros ojos espirituales cuando estamos en una intimidad con Dios, cuando estamos cercanos a Él. Y esa incredulidad es la manifestación de una dureza en nuestro corazón. Y esa dureza es la que nos lleva a que tengamos esa ceguera espiritual, a que sea mucho más fácil tratar de racionalizar, de encontrar ese sustento a lo que está en la palabra de Dios, que vivir por fe. Y así como Dios en su manual de vida nos habla de todos estos personajes que fueron grandemente usados por Él, también encontramos esos hombres que dudaron. Esos hombres que a pesar de que tenían un conocimiento de Él, se dejaron llevar
por las cosas que el mundo ofrece, dejándolo a él a un lado, viviendo una incredulidad y evidenciando esa dureza de corazón. En el libro de Números encontramos a un personaje que se llama Balaam. Era un hombre conocido en aquel tiempo por su capacidad de bendecir o de maldecir, y que todo lo que él hacía se cumplía. Yo los invito a que vayamos al libro de Números, al capítulo 22, versículo 28-31. Pero el Señor hizo hablar a la burra y le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te ha hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te dice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñado la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. En los versos anteriores conocemos o entendemos un poco más de este personaje. Era un hombre que era considerado profeta. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel había salido de Egipto y ellos estaban próximos a llegar a conquistar la tierra prometida. Y entonces los reyes de los pueblos aledaños estaban en temor, en especial el rey de Moab. Por lo tanto, este rey manda a sus mensajeros a que busquen a Balaam para que vaya él y maldiga al pueblo de Israel. Y entonces ellos van con una ofrenda económica, van con dinero para pagar por sus servicios. Balaam dice que se queden esa noche con él, que él va a preguntarle al Señor qué tiene que decirle. Y el Señor claramente le dice que no vaya con ellos. Al siguiente día, Balaam le dice a estos mensajeros que se devuelvan, que el Señor no quiere que él vaya con ellos. Nuevamente el rey vuelve a enviar otros mensajeros y vuelve a enviar una porción mucho más grande de riqueza. Nuevamente Balaam, aún conociendo la respuesta del Señor, les dice a estos hombres que se queden, que él va a volver a consultar con el Señor. Y a pesar de que el Señor ya le había dicho que no, este hombre, o Dios permite que este hombre vaya con ellos. Podemos decir entonces que en parte Balaam, aunque conocía cuál era la voluntad de Dios, quiso tratar de buscar que el Señor le diera la aprobación. Balaam va en camino con estos mensajeros y entonces el ángel de Dios se le aparece y vemos que la burra en la que él andaba trata de evadir. Y es la manera en cómo Dios muchas veces evita o quiere evitar que nosotros vayamos por ese camino erróneo. Bien se lo dijo el ángel a Balaam, que lo estaba deteniendo porque había visto que sus caminos eran malos. Y aquí vemos entonces cómo este hombre, que era un profeta, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo el Señor. Posiblemente el corazón de Balaam
se dañó cuando vio toda esa riqueza, cuando vio todas esas propuestas económicas, esa abundancia que el rey de Moab le estaba ofreciendo. Por eso es importante, familia, que nosotros tengamos una fe inquebrantable. Es importante que cada uno de nosotros estemos en la presencia del Señor, entendiendo perfectamente lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Balaam entonces empieza a discutir con su burra, tratando de echarle la culpa a ella de que su trayecto, de que su viaje fuese complicado o se demorase más de lo que él tenía en su mente. Cuando nosotros tenemos esa dureza de corazón, cuando tenemos esa ceguera espiritual, nos cuesta mucho ver los milagros que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Y aunque los podemos ver, dudamos. Y siempre estamos tratando de buscar esa racionalidad, de poder entender de dónde provienen esos milagros, sin mirar verdaderamente al autor, nuestro Señor. Y es que el mundo de hoy quiere volver racional o irracional. Es triste ver cómo cada vez más el mundo va en decadencia, aceptando aquellas cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Bien lo dice Él también en su palabra, que a lo bueno lo llamará malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde aquellos que conocemos de Dios, aquellos que vivimos por el Evangelio, nos llaman irracionales, nos llaman locos. Pero vemos que todas esas manifestaciones que estas personas hacen en contra de la voluntad del Señor es más irracional. Quieren cambiar lo que está en la palabra de Dios, los preceptos que tenemos por parte del Señor. La gente piensa que el seguir a Jesucristo es algo anticuado, es algo pasado de moda, y que todas esas nuevas tendencias que hoy se viven es lo cool, lo que realmente vale la pena vivir. Pero todo eso se debe a esa incredulidad. Todo eso se debe a la falta de un conocimiento verdadero, del conocimiento de Dios. Bien que Pablo sí lo dijo en el libro de Romanos. Él nos advirtió todas estas cosas que estamos viviendo, que en aquel tiempo se vivieron. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 20 al 32. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto,
las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, porque hicieron lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es una realidad lo que hoy estamos viviendo. Hombres y mujeres que trataron de buscar esa racionalidad, sacando teorías, filosofías, dejando a un lado al verdadero Dios, al que debemos de adorar. Adoramos imágenes. Hemos vuelto otros dioses. Dios dinero, Dios trabajo, Dios sexo. Cantidad de cosas que han dañado nuestro corazón. Estamos viviendo en un mundo donde hay perversidad, donde la depravación mental cada vez va en aumento, donde se siguen aprobando leyes que van en contra del diseño original de Dios. Leyes donde a un niño está en la capacidad de poder decidir qué desea hacer y de hacerlo físicamente si así el niño lo desea. Cuando sabemos que un niño no está en la capacidad racional, somos nosotros los adultos que debemos guiar y enseñar. Pero como hay tanta depravación, todo lo aceptamos, todo lo hemos vuelto común. Cuando hay incredulidad, cuando no buscamos a Dios de corazón, todas estas mentiras vamos a creerlas, van a ahondar en nuestro corazón. Hemos querido legalizar lo irracional. Y hay otro pasaje donde Pablo también confirma todo eso que estamos viviendo. En 1 Corintios 1, versículos del 18 al 28. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan la sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles,
Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. En definitiva, el conocer de Dios no lo vamos a conocer a través de una sabiduría humana, a través de todas esas teologías que hoy por hoy hay, de todas esas filosofías. Conocer de Dios requiere de un esfuerzo de nuestra parte, requiere de estar delante de su presencia todos los días, de buscarlo para poderlo conocer. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando conocemos a alguien, pasamos tiempo con esa persona para poder conocerla más. Es lo mismo que pasa con el Señor. Si nosotros queremos conocerlo en cada una de sus facetas, necesitamos pasar tiempo de calidad. No podemos conformarnos a una cita de médico, 15 minutos, 5 minutos, ya. No, con el Señor debemos dar ese tiempo de calidad. Familia, estamos llamados a vivir en lo sobrenatural. Estamos llamados a que nosotros seamos usados por Dios, seamos esas vasijas de utilidad para que el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y podamos ser esos hombres y mujeres que vivan y que hagan cosas mucho más grandes de las que hizo Jesucristo. Pero para poder lograrlo, necesitamos hacer un reset. Necesitamos ser reprogramados. Necesitamos que el Señor quite todo ese conocimiento que tenemos, que quite todo lo que nos lleva a vivir en la racionalidad. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que haga una desprogramación. Eso es como cuando un computador se daña, necesitamos formatearlo. Necesitamos formatear nuestra mente, formatear nuestro corazón para que lo nuevo que trae el Espíritu Santo lo podamos conocer y lo podamos vivir, amarlo. Romanos 8:13 nos dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Nuestra desprogramación implica morir a la carne, morir a nosotros mismos, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él haga esa reprogramación, para que Él renueve nuestro entendimiento. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente. Todo empieza por nuestros pensamientos, porque es allí en nuestra cabecita donde se generan todas esas ideas, todos esos deseos. Bajan a nuestro corazón y de allí nosotros actuamos. Por eso necesitamos renovarla, para poder que en ella esté toda la verdad que encontramos en la palabra de Dios, para que vivamos bajo la revelación del Espíritu Santo. Y entonces así poder vivir el plan maravilloso de Papá Dios para nosotros. 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, que ya la tenemos, porque es lo que este versículo nos está diciendo, que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Nosotros tenemos que aprender a vivir siguiendo esas enseñanzas de Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir en lo santo. Dios nos dice que debemos vivir apartados para Él, que debemos vivir en esa santidad, entendiendo que la santidad es dejar a un lado todos nuestros deseos pecaminosos, para que todo lo que encontramos en Gálatas 5:20, cada uno de esos componentes del fruto del Espíritu Santo, sean manifestados en nuestra vida. Familia, la invitación en este día es que tenemos que dejar la incredulidad a un lado. Tenemos que renovarnos, pedirle al Espíritu Santo que venga y haga esa reprogramación, que quite todo lo pasado, que renueve nuestra mente y que coloque cada una de esas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Yo los invito a que oremos. Espíritu Santo de Dios, tú fuiste la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo dijo que no estaríamos solos, que no estaríamos huérfanos, que tú vendrías con poder para llenar nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sería nuestro amigo fiel, nuestro confidente, nuestro guía, quien revelaría las cosas del Padre a nosotros. Hoy queremos pedirte, Santo Espíritu de Dios, de que seas tú llevándonos a vivir primeramente esa vida de santidad, a ser apartados por el Señor, porque tomamos esa decisión de entregarte nuestra vida a ti. Tomamos la decisión de pararnos firmes en dejar a un lado nuestro pasado, ese pasado que quedó allí en la cruz, y vivir bajo la revelación tuya, Espíritu Santo. Vivir bajo las enseñanzas que encontramos en nuestro manual. Hoy queremos pedirte que tú vengas y nos reprogrames, que coloques cada una de esas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón, para que vivamos por fe y no por vista, para que dejemos la racionalidad a un lado y vivamos por tu revelación, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres dispuestos a ser usados por ti, a que las manifestaciones de tu poder, Señor, sean evidentes en nuestras vidas, que tengamos ese denuedo para hablar de tu palabra, para que en nuestros lugares de trabajo, de estudio, con quienes vivimos, puedan ver al Cristo vivo, aquel que ha cambiado nuestra vida, aquel que nos ha llevado y nos está llevando a que vivamos en la esfera de lo sobrenatural. Gracias, Padre de los cielos, porque sabemos, Señor, que tú te estás moviendo con poder, que tu Padre Celestial estás renovando y avivando a esta tu iglesia, familia de este camino, que tu Padre de los cielos nos estás llevando a que seamos esa iglesia que tú tanto anhelas, pura y sin mancha. Te alabamos, Padre de la gloria, te glorificamos y nos quedamos en tu santo nombre. Amén. Familia, que tengan un excelente día, el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, entra a nuestra página web y comparte nuestras temáticas. Chao, chao. Recuerda, su palabra nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Tu familia Iglesia, este camino, te ayuda a crecer y a creerle a Él. Juntos vamos a vivir en lo sobrenatural. Gracias por acompañarnos.